nombre es Walter Balseca, perteneciente al grupo número 5, que presentará alteraciones del aparato urogenital. Dentro de las primeras alteraciones del aparato urogenital tenemos los restos de los conductos mesonéfricos, que tendrán una etiología multifactorial. Esto se va a dar a la regresión incompleta de los conductos mesonéfricos que tiene lugar durante la séptima a la octava semana. Como podemos observar en la imagen, en el extremo craneal del conducto mesonéfrico va a persistir un pequeño apéndice denominado apéndice del epidídimo, el cual suele adosarse a la cabeza de este mismo. En cambio, el resto de los conductos paramesonéfricos en el hombre, de igual manera va a tener una etiología multifactorial. En esto, en cambio, va a ser una regresión incompleta de los conductos paramesonéfricos que tendrá lugar entre la séptima y la octava semana. Como todos sabemos, para que la regresión de estos conductos en el varón se dé, debe existir, en este caso, la presencia de hormona antimuleriana, la misma que va a ser secretada por las células de Sertoli que están presentes en el testículo. Si estas células no producen la suficiente hormona antimuleriana, nos va a degenerar en este caso por completo los conductos paramesonéfricos, los cuales van a dar origen a un apéndice en el testículo, o en este caso al verus montanum, que es una estructura que se encuentra detrás de la uretra prostática. Bueno, mi nombre es Astrid Navides y les voy a hablar sobre los restos de los conductos mesonéfricos en la mujer. Esto se va a dar alrededor de la semana 8 y se va a producir por una etiología farmacológica, hormonal sexual o multifactorial, debido a que tal vez exista una presencia mayor androgénica para que estos no se vayan degenerando. En el caso, estos van a formar el epóforo, que es una estructura que se encontrará al lado del ovario, el paraóforo, que se encontrará al lado de la trompa uterina. En el caso de que se encuentren quistes de Gardner, se ubicarán estos más o menos aproximadamente en el canal vaginal, y también se encuentran casos en donde se van a formar apéndices vesiculosos, que son restos de la parte cefálica del conducto. Hipospadias. Las hipospadias se encuentran frecuentemente en los varones. Esto se va a producir por una etiología teratológica y hormonal sexual, principalmente entre la semana 10 a 14, debido a que fallará la fusión de las crestas ureterales por una deficiencia androgénica o por los receptores hormonales androgénicos. Pero también existe el caso en el que la persona presente una función androgénica normal y esto se vaya a dar por alteraciones morfogénicas e histogénicas. De esto existen alrededor de 4 tipos. Las hipospadias glandulares, que son del tipo más frecuente, las hipospadias del pene, que se van a ubicar en la superficie ventral del cuerpo, las hipospadias penoescrotales, que es el nombre del pene y del escroto, y las hipospadias perineal, que este se va a dar por la falta de fusión de los pliegues labioescrotales en la zona media. Las epispadias. Esta es una malformación infrecuente en el sexo masculino. Se va a ver que existe la abertura de la uretra en la superficie dorsal del pene, y esta suele estar relacionada con una distrofia de la vejiga. Se va a dar principalmente en la semana 14 y es por una etiología teratológica hormonal sexual. Se va a dar por la interacción del ectodermo mesénquima durante el desarrollo del tubérculo genital masculino. Mi nombre es Marcos Bolaños y les voy a hablar acerca del varicocele. Se presenta como una dilatación o tortuosidad de las venas del plexo pampiriforme. Es de etiología multifactorial. Esta alteración es más común en el lado izquierdo y se produce por un aumento de la presión hidrostática que termina afectando a las válvulas de las venas. A esta alteración se la relaciona tanto con infertilidad, alteraciones de la espermatogénesis, atrofia testicular y disminución de la secreción de testosterona. El hidrocele se presenta porque líquido de la cavidad peritoneal está presente en la túnica vaginal. Su etiología es desconocida y se produce por la oclusión inadecuada del conducto peritoneo vaginal, dejando tras de sí pequeños quistes. En condiciones normales, la comunicación entre la cavidad abdominal y el interior del saco escrotal persiste hasta el primer año después del nacimiento. Hernia inguinal congénita.
Se produce porque persiste la comunicación entre la cavidad abdominal y la bolsa escrotal y permite el paso de las gasas intestinales hacia el interior de la bolsa escrotal. Su etiología es genética. El cierre normal del conducto inguinal, por donde desciende el testículo, se produce en 3 etapas. En la primera se cierra el proceso vaginal en el anillo inguinal interno. Después se cierra el proceso que está inmediatamente por encima del testículo. Y por último ocurre una atresia del proceso vaginal, y en esta alteración se ve afectada porque no ocurre ninguna de estas etapas. Mi nombre es Alexander Naranjo. Voy a continuar con la exposición. Pene bífido o doble. Bueno, esta es una anomalía de etiología idiopática que consiste en que se van a desarrollar 2 tubérculos genitales, por lo cual aparece el pene doble o bífido. Esto se presenta en la fase indiferenciada o bipotencial de los genitales externos. Micropene. Es una anomalía que generalmente es idiopática en el 50% de los casos. También es asociado con hipogonadismo primario o disfunción hipotalámica o hipofisiaria. La longitud normal del pene de un recién nacido es de 3.5 más o menos 0,4 centímetros. Y para determinar si este es un micropene, la longitud es menor o igual a 2.5 desviaciones de estándar de la media acorde a la edad del recién nacido. Bueno, el micropene se debe a la insuficiente cantidad de andrógenos que se necesita para el crecimiento del tubérculo genital que se produce en la semana 10. Mi nombre es Kevin Toapanta y les voy a hablar sobre macropene. Es una anomalía en el cual el falo del neonato excede el tamaño promedio por el exceso en la producción de andrógenos. Etiología multifactorial. Se debe a la deficiencia de la enzima esteroidea 21 hidroxilasa, la cual altera la vía de producción normal de hormonas, la cual se desvía al exceso de la producción de hormonas testosterona. Criptorquidia. Falla en el descenso de los testículos hacia el escroto. Etiología multifactorial. El proceso alterado es en las fases de descenso testicular, en el cual la primera, llamada interna abdominal o pasiva, que va desde la semana 10 a la 15, donde no se pudo haber dado la transformación del ligamento craneal en mesénquima laxo. Y la segunda, llamada fase externo o inguinal, que va desde la semana 28 a la 35, donde pudo haber fallas en el descenso testicular a través del conducto inguinal hacia el escroto. Mi nombre es Jennifer Villamarín y yo les voy a explicar sobre el testículo no descendido adquirido. El testículo desciende en el primer año de vida y posteriormente reasciende. Esto es una alteración del descenso testicular por la falta de crecimiento del cordón espermático que queda corto en relación al crecimiento del niño y esto retrae al testículo. Es causa de etiología multifactorial y el proceso alterado es en postnatal niñez. Testículo retráctil. Su causa es etiología multifactorial. El testículo aparece o desaparece de las bolsas escrotales a causa de un reflejo exagerado del músculo cremaster y además de orificios inguinales externos permeables. Gracias.